Gracias por continuar con nosotros. Conversaremos con la ministra de Medio Ambiente, Lina Poli, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz, entre otros temas. Hablaremos obviamente sobre esta situación que enfrenta nuestro país. Es una entrevista que sin duda pues tenemos que hacer las preguntas que tenemos que hacer, pero también para orientar a los agricultores y a las personas que viven de la agricultura, los que están esperanzados obviamente de lograr, digamos, en la resiembra, porque así se le conoce, en la resiembra un mejor resultado, ya que sabemos que principalmente en la zona oriental del país esto de las lluvias ha sido muy fuerte, la falta de lluvias ha afectado los cultivos de granos básicos y la primera cosecha, como se le conoce, prácticamente en su mayoría se ha perdido. Ya vamos a hablar de cuánto va a ser más o menos la producción, el impacto que ha tenido la sequía. Pero también es importante decirlo que los demás países centroamericanos atraviesan una situación similar. Estaba revisando datos, por ejemplo, de Costa Rica, de Guatemala, por ejemplo, donde también este fenómeno de la sequía ha afectado. Esto nos pone en una condición bastante igual, decíamos, pero al mismo tiempo es complicado, porque algunas veces nos abastecemos de los países centroamericanos y ahora no sabemos si la producción de Costa Rica, por ejemplo, Guatemala, va a ser lo suficiente como para decir echemos mano de los países centroamericanos. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros, o si me permite primero las damas. Ministra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Al contrario, un enorme placer estar aquí, por supuesto aclarando dudas y dando orientaciones básicas para todo el país. Ministro, bienvenido, también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, un saludo a nuestro querido pueblo y un saludo también al equipo de Canal 12 que hace posible este programa. A ver, ministro, despejemos dudas, ¿no? Vayamos primero por lo que se comenta. De alguna manera la oposición dice, mire, esto es falta de planificación. No lo previó el Ministerio de Agricultura, no lo previó el gobierno, y ahora tenemos las consecuencias, y de hecho han llegado agricultores a la Asamblea Legislativa que han sido apoyados por otros partidos políticos, etcétera, ¿no? Sinceramente, esto está en manos del Ministerio de Agricultura, es falta de planificación. ¿No previeron ustedes que iba a venir este fenómeno del Niño y de repente se encuentran con este panorama? Bueno, en primer lugar, Romeo, sí yo creo que hay que señalar que después que terminó el conflicto y firmamos los acuerdos de paz, debió de haberse planificado cómo el país iba a encarar el cambio climático, porque el cambio climático se viene trabajando de manera intensa desde los años 80. Pero al contrario, quienes hacen esas críticas desmantelaron el sistema de planificación en El Salvador, ¿verdad? Y es hasta el penúltimo presidente que se convierte el SEMA, que era una Secretaría de Medio Ambiente para llenar las apariencias, en Ministerio del Medio Ambiente. Y es hasta en la administración del presidente Funes y ahora con la administración del presidente Sánchez Serén que se le da la relevancia al tema ambiental en el país. Entonces, definitivamente, si hablamos de planificación, tenemos que haber planificado desde que terminamos el conflicto y se inició el proceso de construcción nueva en el país bajo la democracia. Ahora bien, sí se han tomado medidas, Romeo. Yo quiero rechazar rotundamente este tema, porque cuando en marzo, abril, se habló ya de la inminencia de que íbamos a estar afectados por el fenómeno del Niño, aunque decían los pronósticos que iba a ser de una intensidad moderada, pero siempre es un fenómeno. El ministerio, antes de que yo llegara, preparó un plan antisequía y como resultado de eso se dispuso a mi llegada inmediatamente de elevar la cantidad de semilla para sembrar hoy en Postrera en 40,000 paquetes más, previendo que en la primera pudieran haber efectos sobre quienes, y en efecto los hubo, sobre quienes perdieran una parte de la cosecha de frijol, que dicho sea de paso, Romeo, está saliendo frijol. Ayer que viajé a Oriente, ahí en la carretera la gente secando el frijol, que todavía está saliendo. Pero sí hubo un daño que no es poco,
pero que pensamos que se va a reponer si logramos sembrar, como se está viendo, porque en esta zona central, occidental y paracentral, la población retiró el 100% de los paquetes. El año 12 y el año 13 retiraron 158.000 y 160.000 paquetes. Hoy están retirando los 200.000. O sea que tenemos certeza, producto de esa previsión, que 40.000 familias más van a sembrar una superficie adicional de frijol. Eso es tomar en cuenta. Ahora, el otro tema es el conjunto de las medidas, las no planificadas. Esas no se pueden hacer de un día para otro. ¿Cuáles son las no planificadas? Por ejemplo, el sistema de riego, los sistemas de riego. Por supuesto, no hablando en el riego así de manera global, sino el riego en función de la zona donde el recurso hídrico da condiciones y donde la superficie también tiene condiciones. El país está... tenemos la convicción que el país tiene áreas no explotadas capaces de producir en estación seca a través de riego, y por eso hemos, en el plan antisequía que estamos desarrollando, hemos considerado la adquisición de 104 microsistemas de riego móviles para aprovechar y compensar las pérdidas de la primera siembra. Hay una Comisión Nacional de Sequía, se llama, ¿no? Contra la sequía. O contra la sequía, sí. Que recientemente vimos que dio una conferencia de prensa. Ministra, por cierto, ahí estaba usted también, acompañando esta Comisión Nacional, es parte del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo nace esta Comisión Nacional? Bueno, en realidad debo decir que este fenómeno que estamos atravesando es una evidencia, como dijo el ministro, de que el cambio climático está aquí ahora. Debo decir que no solo estamos enfrentando el fenómeno del Niño, que hasta hace unas pocas semanas tenía una alta probabilidad de desarrollarse. Recuerden que para que se pueda decir que ya el fenómeno del Niño está desarrollado, tienen que haber pasado 3 meses con una anomalía de la temperatura en el Océano Pacífico. Un Océano Pacífico que aumenta su temperatura, más frío, y eso provoca este fenómeno del Niño. Pero durante esos 3 meses nosotros empezamos a sentir los efectos, incluso desde el primer mes en el que esta anomalía está sucediendo. Entonces estamos frente a un fenómeno del Niño que se estaba desarrollando con una alta probabilidad. Y digo, estaba desarrollando con una alta probabilidad porque las probabilidades de desarrollo del fenómeno del Niño han bajado. Eso es una primera buena noticia, y a mí siempre me gusta decir las buenas noticias primero. Pero bueno, este fenómeno se ha estado generando. E independientemente... Es decir, que vendrá más lluvias, probablemente, ¿no? Exactamente, vendrá más lluvias. Exactamente. Pero ojo, que probablemente este fenómeno del Niño o tenga menos probabilidades de que se desarrolle de lo que tuvimos hace unas semanas, pero de todas formas, como la anomalía estuvo durante algún tiempo, los efectos los sentimos nosotros. Pero al mismo tiempo de que se da este fenómeno del Niño, tenemos un fenómeno en el Océano Atlántico, que es lo contrario. En el Océano Atlántico el agua se está enfriando. Eso es al revés del Pacífico, pero lo que provoca es lo mismo, menos lluvias. La temporada de huracanes en el Océano Atlántico es una temporada que está flojísima. Buena noticia para los países del Caribe, siempre lo digo yo. Como buena Cuba, noticia, por ejemplo, para las que está cosas. en la línea, efectivamente, ¿verdad? buena noticia República para Haití, Dominicana. digamos, que le impactan demasiado estos fenómenos. Francamente son buenas noticias, para nosotros son malas noticias porque nos traen menos lluvia. Imagínense que la temporada de huracanes en el Atlántico para esta época ya estaría por la mitad del alfabeto. Resulta que los huracanes o las tormentas tienen nombres con la primera letra del alfabeto. Alberto, Beatriz, etc. Apenas vamos en la letra B. Esto es inédito. Son muy poca actividad. Entonces tenemos muy poca lluvia y por eso afecta
a todo el istmo centroamericano. Belice, que nunca había tenido esta sequía, la tiene ahora. Bueno, ¿qué produjo esos dos fenómenos para nosotros? Esos dos fenómenos para nosotros produjo nuevamente, y el cambio climático así es, romper récords históricos. Nunca en la historia de los registros que se tienen desde el Ministerio de Medio Ambiente o de los servicios hidrológicos del país, nunca había habido un mes de julio tan seco como el que hubo ahora. Y así se repitió en los otros países de Centroamérica, igual Honduras. Y es exactamente un mes clave para los agricultores, ¿no? Sí, es un mes clave. Yo quisiera básicos. mostrarles, si se puede mostrar un mapa de cómo se comportó julio, para que vean el nivel de sequía que tuvimos en el mes de julio. Uno va a ver este coloreado del mes de julio y puede observar ahí cómo estamos nosotros teniendo este problema ahí, en el territorio nacional. Bueno, y como digo, el acumulado de lluvia. Nosotros lo advertimos en el mes de marzo, abril, y ahí empezamos a tomar las medidas. De hecho, el ministro... ¿Y en ese marco nace la Comisión Nacional contra la Sequía o la nace comisión, después? Ese es el mapa de julio. De julio, fíjese, de la sequía. En realidad es desde julio de los periodos secos, nosotros le llamamos días secos consecutivos, que es desde el 4 de julio hasta el 3 de agosto. Y fíjese cómo eso está impactando, sobre todo en la zona oriental del país, sobre todo se concentra. Usted que es experta ya en esa materia, ministra, ¿este sombreado rojo significa? Falta de lluvias. Falta de lluvias, sequía total. Imagínense, llegamos incluso hasta más de 30 días consecutivos de lluvia, sin lluvia. Eso es una cosa extraordinaria. La siguiente gráfica que muestra cómo esto es inédito. En los diferentes años no hemos tenido, como podrán ver en una gráfica que nosotros planteamos, no hemos tenido. Pero la buena noticia, y yo quiero dejar a todos con esa buena noticia, la buena noticia es quizás el mapa de humedad del suelo a partir de ahora. Con la baja de las probabilidades del fenómeno del Niño, con la baja de las probabilidades del desarrollo del fenómeno del Niño, yo quisiera más bien plantear el mapa de disponibilidad de humedad del suelo. ¿Qué es lo primero que hicimos? Rápidamente les cuento, que es ese. Fíjense, el mapa ha cambiado. Más azul, más verde. Y esto lo podemos tener, el señor ministro de Agricultura me dijo, mire, este es mi primer problema, el tema de la sequía, ¿qué van a hacer? Y eso incluso es antes de que tomáramos posesión. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros creamos un sistema de monitoreo de sequía donde podemos tener la disponibilidad de la humedad en el suelo y podemos decirle al ministro, sus paquetes agrícolas pueden repartirse en estas zonas. Ya hay condiciones. Ya hay condiciones para eso. Vamos a tener, y quiero insistir, aunque no es mi competencia, no hay razón para decir que vamos a tener un desabastecimiento de frijol y que le aumenten los precios. A ver. Ambientalmente eso no es posible. Vamos a hacer la pausa. Oiga usted, ministra, lo que acaba de decir. No hay razón, dice usted, para hablar de que va a haber desabastecimiento de frijoles y granos básicos. Ojo, porque esta cosecha, esta resiembra, no va a dar sus resultados inmediatamente, ¿no? Será una resiembra que se esté recogiendo prácticamente en noviembre. ¿Qué va a pasar en estos meses? Agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Cómo se va a abastecer el mercado? Porque eso es lo importante. Qué bueno cómo lo plantea la ministra, me parece importante, por ejemplo, ¿no? Revisa usted el mapa hidrológico, ¿se llama? Es el mapa de disponibilidad de humedad. Y entonces se coordina con el Ministerio del Medio Ambiente, le dice ahora, con el Ministerio de Agricultura, y le dice ahora si puede repartir los paquetes, estamos en un momento para sembrar. Pero hay ahí algo que nos tiene que explicar el Ministro de Agricultura y Ganadería, decir, bueno, de aquí a noviembre, que se recogerá la resiembra, cómo se va a estabilizar el precio del frijol, cómo se va a mantener, qué impacto ha tenido y está teniendo, digamos, el hecho de que la siembra, no la resiembra, sino que la siembra regular, pues haya tenido una pérdida importante, ¿no? En cuanto a la recolección de granos básicos. Volvemos después de la pausa.
esta mañana con el ministro de Agricultura, Orestes Ortiz, y está también con nosotros la ministra Lina Pol, ministra de Medio Ambiente. Antes de ir a la pausa, lo dije muy francamente, muy claramente, así como debe de preguntarse, mire, ¿cómo le explica a usted, ministro, este tema, entonces, de la subida del precio de los frijoles, ¿verdad? Y cómo se va a estabilizar el precio de aquí a noviembre, cuando aparentemente y cuando se supone que va a salir la resiembra, la postrera, como dice la ministra de Medio Ambiente, ¿no? Mientras va a haber 3-4 meses que vamos a estar con la producción que tenemos ahora, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, Romeo, es importante recordar al país de que el año 2013 hubo una producción récord en el país de frijoles, ¿verdad? Nada menos ayer que presentamos la metodología de construcción de estadísticas agropecuarias del Ministerio en un evento público que hicimos ayer, mostrábamos que el año 2013 se cosecharon 2.590 y algo, es decir, 2.6 millones. ¿Es lo que estamos consumiendo? Es lo que estamos consumiendo, exactamente. Y eso ha hecho posible. Aquí tengo yo el dato de las importaciones. Hasta ahora nosotros solo hemos importado 52.000 quintales de frijol. 52.000 quintales. 52.000 quintales de frijol. Hasta este día, digamos, hasta el 12 de agosto. Lo que expresa que el país ha dependido exclusivamente de su oferta nacional, de su producción nacional. Y eso ha hecho resistir, digamos, el que en ningún estante, en ningún saco en el mercado falte el frijol. Ahora, por supuesto, frente al tema de la canícula, ¿verdad?, los acaparadores vieron una oportunidad. O sea, ellos estaban informados de esta canícula que iba a venir. Es más, hay medios de comunicación que son operadores de campañas para crear ese ambiente a favor de los acaparadores, ¿verdad? Y este día probablemente conozcamos en el país información importante sobre un grupo de estas personas. ¿A qué se refiere información importante? Eso, si sí. no quiere darnos toda la información, Sí. por lo menos más o menos díganos bueno, si hay ya resultados más concretos sobre este tema. Este día va a conocerse el resultado de investigaciones que hemos venido realizando. No quiero adelantar porque es una institución nuestra que del Estado que ha estado trabajando en conjunto con nosotros, y ya hay algunos resultados que se le van a dar a conocer al país. Pero bueno, hay que trabajar de cara al futuro, y precisamente en los últimos días de mayo se decretó una medida, digamos, de cautela, una medida previsoria. No me sale exportación de frijol, porque justamente como este es un fenómeno que abarca todo Centroamérica ahora, está afectando a Centroamérica. Entonces dijimos nosotros, hay que regular. Y solo hemos estado autorizando aquellas cantidades que bajo contratos muy reconocidos que tienen 5 o más años de estar exportando hacia los Estados Unidos, a nuestro mercado natural allá, el resto que pudo haberse ido a manejar la especulación en Centroamérica, le pusimos paro. Esa es una medida de previsión. Pero que todavía no ha logrado estabilizar el precio del frijol. Claro, porque ¿Se logrará estabilizar el precio del frijol? ¿Habrá alguna de estas medidas que impacten directamente en eso? Tiene que impactar, tenemos que verlo. Bueno, una segunda medida, el 7 de julio, decretamos una apertura de contingente, ¿verdad? De contingente para que los comerciantes al menudeo y en cadenas de supermercados trajeran frijol al país libre de aranceles. Hasta este momento, solo una empresa ha solicitado, pero que no reúne porque es una empresa que es mayorista,
es procesador industrial y no cumple con no cumple con los requerimientos. Sin embargo, se está procesando por otra vía, es decir, está la vía normal, la vía natural de toda importación, para ver si es posible autorizar. Pero ningún otro comerciante se ha presentado al ministerio a decir, mire, yo quiero que me autorice 1000 toneladas, 100 toneladas, 500 toneladas. Nadie se ha presentado. ¿Y qué es lo que podemos concluir así concretamente? Es que si hay oportunidades de negocio y la importación de frijol les ofrece seguir haciendo negocios porque hay un periodo, una coyuntura de alza en el precio, estuviera la cola de comerciantes pidiendo para... A ver, ministro, solo para concluir esta intervención suya, usted me quiere decir que este tema de la subida del precio del frijol no tiene que ver nada con el tema de la sequía que está viviendo en este momento la zona oriental del país, no, sino más bien con el tema de acaparadores y especuladores del mercado. Especuladores. Primero, porque en la zona oriental, lo sabe el país entero, es muy poca la cantidad de frijol que se siembra en la primera. Y en las zonas donde, de las otras regiones donde se siembra, ha salido frijol y está saliendo frijol. No en la magnitud que sale para la cosecha de postrera. Entonces, lo que quiero decir, Romeo, es que hay frijol. Y insisto, Romeo, no hay razón para que el precio del frijol se haya duplicado. No hay razón para que a estas alturas el precio del frijol esté arriba de 70 centavos la libra. ¿No hay razones de qué tipo? Porque está arriba, ¿no? De razones de existencia. No son las existencias las que provocan... No es por falta de frijol. No es por falta de frijol. Y entonces aquí es donde entra la Defensoría del Consumidor, que es la institución que va a dar hoy la conferencia de prensa. De hecho, Yancy Urbina, que es muy atenta con los medios, estoy pidiendo a ver si podemos tener una llamada telefónica con ella para hablar un poco sobre esta investigación que se presenta hoy. Sí. Esa es la institución del Estado. Sí, correcto. La que ha hecho esta investigación junto con ustedes también. A ver, ministra, todo esto ha cambiado hoy, ¿no? Ya la gente, el agricultor tradicional, antes solo veía la luna y decía, ok, ya es momento de sembrar. Hoy es distinto. El comportamiento, digamos, de las lluvias, no solo a nivel de El Salvador, sino a nivel de los demás países centroamericanos y del mundo también, ha cambiado, ¿no? Hay que comenzar a, perdón por el término, pero creo que es adecuado, a reeducar, a reenseñar en qué momento sembrar y cómo obtener la mejor cosecha, dependiendo del mapa. Hay que comenzarnos a reeducar todos, gobierno, medios de comunicación, agricultores, productores, sociedad civil. El cambio climático ya está aquí, ya es una evidencia, ya nos está afectando. Nosotros estamos ya por sacar, esperamos presentarlo con el señor presidente de la República, el Plan Nacional de Cambio Climático. Cómo el país hace frente al cambio climático, cómo realmente nosotros manejamos la información que tenemos ahora, cómo podemos prever, adelantarnos, cómo podemos planificar, como dijo el ministro, que esa palabra fue durante varias administraciones anteriores una palabra prohibida, y los resultados que tenemos es un desorden en el que crecimos todas las ciudades y la zona rural del país, los diferentes sectores. Hay que empezar a planificar como país para hacer frente a estas nuevas condiciones, a adaptarnos a estas condiciones del cambio climático, a reducir la enorme vulnerabilidad que tiene este país. Y de hecho, el señor presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, mandató a estos ministros para que pensáramos cómo hacemos frente a la sequía ahora, pero también cómo hacemos frente a este proceso que nos va a venir regularmente, que no es ahora. A mí, el ministro de Agricultura, que además ha venido de verde, el ministro de Agricultura decía, mire, a mí no me gusta llamarle sequía, a mí me gustaría llamarle el efecto del cambio climático, porque lo vamos a tener ahora, pero también lo vamos a tener otros años, que viene aparejado, además, con lo que todos los salvadoreños y las salvadoreñas hemos visto, con lluvias intensas, de recorrido rápido, con vientos huracanados, con
tormentas eléctricas que también están causando un enorme daño. Bueno, recientemente tuvimos un deslizamiento en el volcán de San Miguel, en plena sequía, y hubo una lluvia de recorrido rápido y lo que generó fue un desastre. Entonces, un deslizamiento importante que hasta hubo personas heridas. Entonces, yo creo que finalmente tenemos que pensar en esto. Nosotros ya estamos trabajando como equipo, no como instituciones aisladas. Ya como le digo, nosotros hemos dicho, este ministerio, en particular el Observatorio Ambiental, tiene una línea clara que se llaman servicios del clima. Yo me acerco al ministro de Agricultura y le digo, ministro, ¿en qué le podemos ayudar? Porque ya los servicios de monitoreo tienen que estar al servicio de los sectores. Ya no tiene que ser un servicio nacional, tiene que ser un servicio hacia los sectores para que todos podamos realmente hacer las cosas de manera que no nos afecte. Podemos hablar, ministro, de cifras, estadísticas. Usted me decía, bueno, en el año 2013 tuvimos una cosecha récord, ¿no? Sí. Cosecha que nos permite en este momento tener frijol, aunque sea caro, pero tener frijol, que es producto, decía, de los acaparadores y los manipuladores de precio. Sí. ¿De cuánto se supone que iba a ser la cosecha de este año y de cuánto finalmente va a ser? Aunque hay que esperar, habría que esperar el tema de la resiembra, comprendo eso, pero bueno, ¿cómo está más o menos la situación? Bueno, nosotros esperaríamos en el peor de los escenarios no bajar la producción que tuvimos el año pasado. Si ahorita se mantiene este mapa que nos mostró la ministra de Medio Ambiente de nivel de humedad, que es, digamos, satisfactorio en todo el país y en algunas zonas hay suficiente humedad, nosotros vamos a tener una cosecha similar. Esperaríamos tener una cosecha similar al del año pasado. Y digo esto porque hay una respuesta. Ayer se lo decía yo a un periódico que me entrevistó. Fíjate que yo me encuentro, le dije, muy optimista, porque los productores están yendo al encuentro de nuestro pedido de que sembremos y de que produzcamos. El hecho es que, además de lo que ya habíamos previsto, nosotros estamos incluso trabajando, ayer hemos dado algunos pasos ya en esa dirección, de obtener otros 500 quintales más de semilla de frijol, porque hay zonas, por ejemplo en Chalatenango, que es productor de frijol, me dice, mire, ministro, no nos dé maíz, nosotros no tenemos tradición de sembrar maíz en postrer, denos más frijol, denos semilla de frijol. O sea, pero esa misma actitud hay en Santa Ana. Entonces, nosotros estamos tomando esas medidas, vemos que hay una respuesta positiva. Yo solo quisiera aprovechar, en el marco de lo que hemos venido construyendo en la comisión especial, con la ministra Poli, con el ministro Aristides Valencia, que es el ministro de Gobernación y preside esta comisión especial, es que ¿cuándo sembrar? Yo le quiero decir a todos nuestros agricultores que, según me han aconsejado los técnicos, los hombres de mayor experiencia en el ministerio, debemos de sembrar cuando el suelo tenga la humedad suficiente para resistir una sequía entre 5 y 7 días. Ministro, ese es un tema interesante. Una de las críticas, de algunos sectores del país, ¿no? Sí. Lo leí en un medio de comunicación, decía, la semilla que proporcionó, que repartió o que está repartiendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería no resistió la sequía. Se supone que era una semilla más resistente a la sequía, ¿no? ¿Qué está pasando en torno a eso? ¿Qué tipo de semilla estamos repartiéndole a los agricultores? Sí. Y si es cierto esto que al final, pues obviamente no resistió la sequía, la semilla, según las personas que están haciendo. Sí, leí esa información. Sí, en primer lugar quiero decirle que la semilla de maíz certificada H59 tiene todo un historial de alta productividad en el país, de muy buen rendimiento y con un estrés de 29 días seguidos, 31 allá en la Unión. No hay semilla en el planeta que resiste ese estrés hídrico.
tendríamos que mandarlas a hacer de plástico allá a China para que resistan la sequía. Esas cosas se dicen porque estamos en el preludio de una campaña electoral donde habrán dos ejes de ataque, el de la seguridad pública y el de la canasta básica. Ya quiero alertar esto, pues, porque se van a decir cosas sin sentido. La actitud que deberíamos de tener en el país en este momento es de alentar a nuestro sector rural a producir, es de alentar a nuestros agricultores a ir adelante. El Banco de Fomento, por ejemplo, hizo préstamos a 18,000 productores de maíz. El banco está listo honrando las deudas por las pérdidas con el 70% del Progara y 30% del banco, y poniendo a disponibilidad de estos 18,000 productores nuevamente el financiamiento fresco para que se lance a la postrera. Este día, por ejemplo, vamos en un par de horas, vamos a estar con la ministra y la presidenta del banco lanzando la línea de crédito verde para estimular la agricultura orgánica. ¿Qué es la línea de crédito verde? Por eso vino de verde el ministro, sí, ya ve ahora que que va a haber un lanzamiento de una línea de crédito para agricultura orgánica, porque estas son las políticas que deben de arrancar si queremos darle la resiliencia adecuada y la adaptación adecuada de nuestra producción al cambio climático. Entonces, en eso deberíamos de estar trabajando y no creando este tipo de desconfianza, porque ¿qué se propone esa noticia? En el fondo, es decir, miren, la semilla que se da no sirve y generar desconfianza en el agricultor. Eso es un daño al país, no están dañando al ministro ni al gobierno, es un daño a la familia rural que vive del cultivo de los granos básicos. Yo no sé si estos periodistas, Romeo, con las disculpas del caso, no sé si estos periodistas o dueños de medios valoran, ¿verdad?, el efecto que pueden causar con este tipo de anuncios que son anuncios falsos, ¿verdad? La semilla que se da en frijol y en maíz es probada, tiene historia en el país. Es más, hay departamentos como el de Usulután, donde estamos logrando rendimientos por manzana en frijol por encima de los rendimientos del resto del país, porque la variedad de semilla que el CENTA ha liberado para esa zona es no solo adaptada a las condiciones de costa, ¿verdad?, a las condiciones de bajo altura, sino que es muy buena el rendimiento productivo. Claro, eso, solo para ir a la pausa, y el impacto que ha tenido en este momento la sequía, ¿no? ¿Es solo en granos básicos o también en hortalizas, por ejemplo? Bueno, hay impacto en pastos muy importantes en Oriente para nuestra ganadería, que estamos tratando de reanimarla. Hay impactos en hortalizas menores, pero hay. Ha habido estrés hídrico en algunas zonas en la plantilla nueva de café, principalmente en la cordillera del Cacahuatique. Ha habido estrés porque son suelos más duros, no son como los suelos de las cadenas de aquí del Bálsamo y la cordillera Apaneca y la Matepec, que son suelos mejores, que manejan mejor la humedad y el manejo del agua de este suelo. Claro. Entonces sí hay, pero no tienen la magnitud, Romeo, que ha tenido el maíz, que es nuestra base alimenticia, y el frijol, ¿verdad? Y bueno, pero y en el caso del frijol, como digo, si bien es cierto que ha habido pérdida, estamos seguros que si hay relativa normalidad de la lluvia, regularidad de la lluvia, tenemos vamos que confiar a tener en lo que está diciendo la ministra del Medio Ambiente. Bueno, dice, ya se va a normalizar más hasta hoy, las lluvias, ¿no? Hasta hoy los pronósticos que ellos nos han proporcionado han sido la guía de trabajo nuestro para orientar la actividad agronómica, y ha sido la guía incluso para hacer el estudio. Nosotros tenemos el estudio del impacto ya en los 7 departamentos paracentrales y orientales. Ha sido en la zona oriental donde más impacto ha tenido, sí, ¿no? Y
3 departamentos más que se va a iniciar, ya está trabajando en la preparación del estudio, Chalatenango, Santana y Aguachapán. Muy bien. La última pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, a través de las redes sociales, pues hay algunas preguntas. Antes usted quería aclarar algo que yo dije, ¿no? Ya me acordé. Que yo dije, hay que confiar en la información de la ministra. No. No es tanto así la cosa, ¿no? No, precisamente si tuviésemos una bola de cristal y pudiese decirle al país eso, precisamente porque el tema del clima no se puede tener certeza, es que nosotros creamos estos sistemas de monitoreo y prevemos. Por ejemplo, el ministro tiene 100 sistemas de riego móviles que va a desplazar por todo el país. Nosotros vamos a decirle, ministro, aquí se puede, aquí no se puede porque comprometería acuíferos importantes. Hemos dado ese mapa y nosotros constantemente, este monitoreo que está en nuestra página web, este sistema de monitoreo de sequía que está en la página web, nos ofrece los niveles de humedad del suelo, la disponibilidad de humedad del suelo diario y en 10 días, que permite, como dice el ministro, resistir un periodo de 5 o 7 días. En el caso en que nosotros nos encontrásemos con información de que esto no es posible, la disponibilidad se está agotando, podemos entonces tomar las medidas, prever, enviar estos sistemas de riego. Es una cuestión coordinada. ¿Cómo funcionan estos sistemas móviles de riego? Bueno, los movilizamos en los PICAT. Es por aspersión, ¿no? Sí. Algunos de ellos hemos pedido que se provean por goteo. Goteo, sí. Pero para ser más efectivo por ahora y en esta situación que no, ¿cómo se llama? No había todos los aprestos para trabajar en esta estación seca, sí van a haber algunos de ellos, una muy buena cantidad, que van a ser por aspersión para asegurar la rapidez de la cobertura de mayor superficie. Yo en esto quiero aprovechar también, Romeo, para decir, miren, nosotros, tanto en la comisión como a nivel de ministerio, tenemos instrucciones directas del señor presidente de la República, del compañero Salvador Sánchez Serén, de establecer como prioridad fundamental el trabajo porque la seguridad alimentaria de nuestro país esté garantizada. Y en ese marco estamos trabajando las horas que son necesarias. En este momento tenemos desplegado todo un contingente en el país, despachando los paquetes tanto de frijol en Oriente como de maíz en las zonas que han sido afectadas. Nosotros hemos establecido esta prioridad, pero además, a la par, vamos construyendo ya una serie de medidas para que, si hay un nuevo fenómeno el otro año, estemos que es lo más probable, mejor, ¿no? Que es lo más probable, que estemos mejor preparados, que para cuando sea el año 16 estamos todavía mejor preparados. Esa es la ventaja que nos da también de tener un esfuerzo coordinado con los diferentes ministerios, porque en esto coordinamos con economía, coordinamos con medio ambiente, estamos coordinando con gobernación. Ya hemos solicitado, por ejemplo, a obras públicas el apoyo para los reservorios de agua que es necesario hacer. Eso no se puede hacer indiscriminado, se hace con criterio para fundamentalmente proteger la ganadería en algunos lugares y en otros para proteger o dar condiciones a que la pequeña huertos familiares de la agricultura familiar que estamos, de hortalizas, pueda tener el acopio de agua necesario. Ministro, toda esta información que nos ha brindado acá y todas estas explicaciones que ha dado usted y la ministra de Medio Ambiente, ¿las conoce el partido o el principal partido de oposición? Porque entiendo que incluso han llegado a la Asamblea Legislativa, han pedido información, por ejemplo, y han hecho crítica en el sentido de que no se planificó, como comenzamos la entrevista, usted recuerda,
de que por qué se está trayendo frijol de este lado, que si el frijol se ha ido de aquí del país para Nicaragua y a otro país, vía Nicaragua a otro país. Es decir, todos estos datos, esta información del cambio climático, del por qué ha subido el frijol, ¿se la han dado ustedes a los partidos en la Asamblea Legislativa? Bueno, porque insisten en que no hubo planificación y que al final es un problema también que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, yo quiero informarle que recibí a la Comisión Agropecuaria, recibí a delegados, he recibido diputados, incluso miembros de la directiva que han llegado con productores a conversar conmigo. Hemos hablado de este tema. Este es un tema, Romeo, del que estamos hablando diariamente y tratando de comunicar, porque es bien importante la comunicación, no solo para que la oposición tenga elementos que clarifiquen sus posicionamientos, sino información para que nuestra sociedad oriente mejor sus actuaciones en este sentido. Y estamos en toda la disponibilidad de asistir cuando así nos lo soliciten a cualquier encuentro, ¿verdad? Si cualquier grupo parlamentario me solicita que conversemos sobre toda esta problemática, yo estoy con gusto, todavía soy diputado, Romeo. Sí, se ha pedido permiso. Y estoy con permiso, entonces tengo una relación y un especial cariño por la Asamblea Legislativa y por todo el cuerpo del honorable Pleno Legislativo. Y bueno, las reuniones que fueran necesarias, estamos con toda la disposición, su servidor y el viceministro de Agricultura, para atender. Bueno, estábamos tratando de contactar a Yancy Urbina. La información que tenemos hasta con la hora no precisa, que hoy a las 10:30 se presenta en la Fiscalía General de la República casos importantes sobre, denuncias importantes sobre acaparadores en nuestro país. Esto está debidamente documentado, según entiendo, por la Defensoría del Consumidor y las otras instituciones que están trabajando en torno al tema de los acaparadores. Personas que tienen frijol guardado y especulan con el precio. Cuando hay, digamos, cuando no hay frijol en existencia, entonces ellos lo sacan, pero lo sacan a un precio mucho más alto del que regularmente se maneja en el mercado. Juegan con las necesidades, con el hambre de la población realmente. Y entonces esto es un delito. Recuerde usted que está tipificado en el Código Penal precisamente el tema de los acaparadores, y ahora la Defensoría del Consumidor, entiendo, ministro, que usted va a acompañar o no acompaña a esta denuncia de la Fiscalía. No, nosotros... Es la Defensoría la que va. La Defensoría, yo estamos este día en el lanzamiento de la línea verde. Me contaba, sí. Estamos trabajando en la otra dirección de garantizar que haya producción. Y entonces, sí llega entonces la Defensoría del Consumidor hoy a las 10:30 a la Fiscalía General de la República, digo, para interponer una denuncia sobre la investigación que tiene ya como hallazgo personas que están y empresas que están jugando con el tema del acaparamiento. Pero respaldamos plenamente toda la actuación que está haciendo la presidenta de la Defensoría, un trabajo extraordinario. Ese equipo ha estado muy comprometido en salvaguardar el interés del consumidor y cuenta, Yancy, con nuestro pleno respaldo. Eso no es nada nuevo, ¿no? El tema de los acaparadores. No, efectivamente, mira, yo creo que el país debe pensar como país, si no, no vamos a salir adelante. Debemos dejar todas estas acusaciones, pero además acciones que a quien dañan es al país completo. Nosotros, como digo, estamos enfrentando, y lo hemos hecho desde que supimos que iba a estar el fenómeno del Niño desarrollándose. Hemos trabajado en conjunto todas las instituciones, pero ahora este comité de sequía también está trabajando para el futuro. Efectivamente, ¿qué tipo de agricultura vamos a hacer? Una agricultura más con bosques, una agroforestería, regresar a nuestros orígenes. El cacao es uno de estos cultivos fundamentales para hacer, pero además las prácticas que hacemos. Estamos muy preocupados porque con un año seco, y ya llevamos 3 años consecutivos secos, el 2012 fue seco, el 13 también, y ahora
vamos a tener un aumento de los incendios forestales con toda seguridad en los primeros meses del año. De manera que ya nos estamos preparando para ver en dónde hacemos reservorios, dónde hacemos almacenamiento de agua y cómo establecemos un mecanismo que por lo menos en este año prohíba la quema en los cultivos, que es lo que tanto impacta realmente en esta temporada de incendios. Además del tema de la ganadería, que se va a ver afectada sin duda en los primeros meses del año, ya estamos tomando las medidas y las obras de infraestructura para poder hacer frente a esto que viene y que va a seguir a partir de ahora. Entonces, en eso estamos trabajando también en esta comisión. A ver, quiero cerrar esta entrevista, ministro, retomando este tema sobre los sistemas de riego, porque me parece importante. Geográficamente, usted sabe cómo es nuestro país, muy quebrado, ¿no? Como lo decimos. Montañas, laderas, ¿verdad? O laderas. Y también lo que son, por ejemplo, estos lugares ubicados cerca de los ríos, mantos acuíferos, que ahí hay mucha posibilidad de hacer, digamos, sistemas de riego. Esta es la alternativa que se va a ir planteando ante esta situación y digo, también, como lo decían anteriormente, la planificación. Esa es una de las, digamos, de las medidas estructurales que hay que trabajar. Hay una cantidad de obras de especialistas sobre la agricultura salvadoreña y centroamericana que nos han venido poniendo el dedo en el renglón. Ustedes no están aprovechando adecuadamente el factor agua y no están previendo que viene el cambio climático. Esa es una de las medidas. Lo otro es que debemos de pasar a la recuperación de una serie de zonas forestales. Si no hacemos eso, porque muchas veces esta parte se ve como un gasto que puede esperar, pero hemos llegado ya al borde. Si no empezamos a trabajar la recuperación forestal en estas zonas del corredor seco, nosotros vamos a tener que pagar caras esas consecuencias. Entonces nosotros en este momento estamos trabajando, es más, yo le he solicitado al ICA y estamos en conversaciones para construir lo más breve posible la política forestal y la recuperación y el plan de recuperación de áreas forestales para asegurarnos que podamos reencauzar la situación climática en el país. ¿Y hay un diagnóstico de esto? Es decir, por ejemplo, volviendo al tema de los sistemas de riego, ¿qué cantidad de terreno es posible alimentarlo a través de sistemas de riego? Sí, de esto hay bastante información, como diría, dispersa, pero que en las instituciones del MAC se está trabajando ahorita, especialmente en el CENTA y en la Dirección Forestal, Cuencas y Riego, para integrar toda esta información y ponerla a andar. Afortunadamente, Medio Ambiente ya está concluyendo el diagnóstico hídrico. El Plan Nacional Hídrico. El Plan Nacional Hídrico, que será para nosotros de vital importancia para desplegar. Solo le adelanto un dato, Romeo, que es importante que lo conozca el país. Con Japón acabamos de terminar la cooperación japonesa muy generosa con el país. Acabamos de terminar un proyecto de riego que ya está listo para empezar en esta estación seca que viene, de 1.8 millones de dólares en el municipio de Zacatecoluca, en la zona costera, en el municipio de Tecoluca y en el municipio de Jiquilisco. Esos sistemas ya están pensados con un nuevo enfoque del riego, ¿verdad? Y una cosa. Lo otro es que tenemos que ordenar los sistemas que tenemos ahora. Ha habido una invasión de plantaciones de cañaverales en los distritos de riego, sacrificando la producción de alimentos. Este es un tema que vamos a iniciar. Mucho cultivo de caña en los sistemas de riego. En los sistemas de riego donde deberíamos de estar produciendo alimentos. Porque el Estado invierte, los productores invierten y debemos de asegurar por sobre todo la seguridad y la soberanía alimentaria. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM. Gracias, ministro, también. No, un placer, muchas gracias. Mucho trabajo por delante, ¿no? Gracias, y algunos temas que se nos quedaron, obviamente, pero quería concentrarme principalmente en este tema de la Comisión Nacional Antisequía. En contra de la sequía. Sí, bueno, en contra de la sequía. Y bueno, hay otros temas, digo que perfectamente pude haber conversado con la ministra
de medio ambiente también, pero quería respetar esa temática. En otra oportunidad vamos a hablar de otros temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias y suerte. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve.